Al abrir el quinto sello, se reveló ante mí una visión extraordinaria. Debajo del altar, las almas de aquellos que habían sacrificado sus vidas por la palabra de Dios y por su testimonio, y clamaban con vehemencia. Gritaban con fuerza, cuestionando cuándo, oh Señor, el santo y verdadero, harías justicia y castigarías a los habitantes de la tierra por la sangre derramada. Entonces presencié la apertura del sexto sello y de repente sobrevino un gran terremoto. El sol se oscureció como tela de luto, la luna se tiñó completamente de rojo y las estrellas del cielo descendieron sobre la tierra, cayendo como frutos de higuera agitada por un viento feroz. En el video de hoy nos adentraremos en un profundo estudio bíblico que analiza el significado y las profecías del quinto y sexto sello del libro del Apocalipsis. Prepárate, toma tu Biblia y exploremos juntos los eventos que marcarán los días finales. El libro de Apocalipsis, como el último libro de la Biblia, representa la palabra final de Dios y es el único libro profético del Nuevo Testamento. El término Apocalipsis se refiere a un evento catastrófico o a una revelación significativa. Proviene del latín apocalipsis, derivado del griego apocalipsis, que significa revelación. El autor de este libro fue el apóstol Juan, quien estuvo exiliado en la isla de Patmos debido a su fe en Jesucristo. Fue allí donde recibió una visión divina de Dios, la cual incluye eventos que desencadenarán al final de los tiempos. Dentro del libro de Apocalipsis se encuentra un estudio detallado de los 7 sellos abiertos por Jesucristo en el cielo. Entre ellos se destacan los 4 primeros sellos que revelan a 4 jinetes, portadores de los juicios de Dios sobre la tierra. Sin embargo, es importante continuar con el estudio de los sellos quinto y sexto. Antes de profundizar en este análisis, es crucial reconocer que estamos viviendo en tiempos proféticos. Diversos acontecimientos están teniendo lugar en el mundo, y como comunidad religiosa es esencial observarlos con una perspectiva espiritual. La Biblia utiliza un lenguaje simbólico que requiere una correcta interpretación para revelar grandes enseñanzas y verdades a aquellos que buscan entender la voluntad de Dios. Es crucial comprender que toda la escritura bíblica está inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia. Lamentablemente, en muchas iglesias se ha prestado poca atención a la revelación contenida en el libro de Apocalipsis. A menudo, los mensajes se enfocan en temas terrenales en lugar de elevar la mirada hacia lo celestial. Esta tendencia a veces lleva a las personas, incluso dentro de las iglesias, a menospreciar la importancia de entender las revelaciones de Apocalipsis. A su vez, fuera de la comunidad religiosa, muchos individuos manifiestan su arrogancia al ignorar o ridiculizar a Dios. Algunos llegan incluso a proferir insultos contra su Creador, mostrando una insolencia que los lleva a prepararse para enfrentar a Dios en el día del juicio final. Se escuchan frases como: «Cuando llegue al cielo, le diré un par de cosas a Dios», culpando a Dios por los males del mundo mientras ignoran sus propios pecados. Judas, en su carta, escribió acerca de aquellos que blasfeman, ignorando muchas cosas y corrompiéndose como animales irracionales. La arrogancia y la altivez de la humanidad serán anuladas por los juicios que tendrán lugar durante la gran tribulación.
En ese momento sus bocas se cerrarán y sus rodillas se doblarán ante la gloria y majestad del que está sentado en el trono. Refiriéndonos al Apocalipsis, específicamente al capítulo 6, versículos 9 al 11, encontramos la visión de Juan. Cuando se abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de aquellos que habían sido martirizados por su fe y su testimonio. Estas almas clamaban por justicia, preguntando cuánto tiempo más tardaría Dios en juzgar y vengar su sangre derramada en la tierra. Se les otorgaron vestiduras blancas y se les indicó que esperarán un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros y hermanos que también serían martirizados por su fe. Esta porción del libro de Apocalipsis es solo un fragmento de la visión completa que Juan recibió de parte de Dios. Es un llamado a reflexionar sobre el valor de entender las revelaciones proféticas contenidas en las Escrituras y a considerar la importancia de vivir en comunión con Dios en estos tiempos cruciales. El quinto sello, en el libro de Apocalipsis, ofrece una perspectiva diferente a los anteriores, ya que nos lleva de regreso al cielo. En esta ocasión, no hay un ser viviente que invite a Juan a presenciar la visión siguiente. Lo que observa son las almas de aquellos que se convirtieron en mártires durante la gran tribulación. El texto es claro al establecer la causa de su muerte. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra testimonio deriva del griego marturia, de donde proviene la palabra española mártir, refiriéndose a aquellos que murieron por su fe en Cristo. Existe debate sobre la identidad de estos mártires. Algunos piensan que serán cristianos que atravesarán la gran tribulación, mientras que otros, como nosotros, creemos que corresponden a aquellos que, durante este periodo atroz, abrazarán la fe en Dios y serán perseguidos y en muchos casos martirizados por su creencia. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 14, menciona: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta referencia coincide con las palabras de Jesucristo en Mateo 24, donde advierte sobre la tribulación que enfrentarán aquellos que sigan su nombre y cómo algunos tropezarán y otros serán perseguidos y asesinados por causa de su fe. Jesús enfatiza el precio que algunos pagarán por su salvación durante esos tiempos oscuros, a pesar de que la salvación hoy se obtiene mediante la fe de manera gratuita. En esos días, confesar la fe en Cristo costará la vida. Por lo tanto, el llamado a la perseverancia es esencial para la salvación. Es mejor creer en Cristo hoy y evitar así el terrible periodo que se avecina. Sin embargo, Jesús nos proporciona una visión más amplia al hablar sobre lo que ocurrirá en esos tiempos. En Mateo 24, versículo 14, menciona que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aunque algunas personas sostienen que el evangelio ya se ha extendido por todo el mundo, es importante destacar que existen regiones, especialmente en la denominada Ventana 1040, donde las principales religiones como el hinduismo, budismo e islamismo predominan y hacen que el acceso al evangelio sea difícil. En países como China, con una población de alrededor de 1.300 millones de personas, el acceso al evangelio aún no ha alcanzado a toda la población. El propósito del evangelio de Jesús es alcanzar a todas las naciones, y aunque se ha avanzado mucho en ese camino,
todavía hay territorios donde el mensaje del Evangelio no ha penetrado completamente. Este aspecto de la predicación global del Evangelio es un elemento crucial que Jesús relaciona con el fin de los tiempos. En aquel tiempo profetizado, se espera que la palabra sagrada de Dios, representada por el Santo Evangelio, alcance incluso los rincones más remotos de la tierra. Esta divina revelación conducirá a la creencia de muchos, aunque dicha fe tendrá un alto precio, exigiendo a quienes la profesen que ofrezcan sus vidas como testimonio. Surge entonces la interrogante: ¿quiénes llevarán adelante la predicación del Evangelio en ausencia de la Iglesia? Según se expone, los 144,000 israelitas sellados y los 2 testigos serán los designados para proclamar la verdad durante estos tiempos cruciales. Se hace mención a las almas de los mártires de la gran tribulación, las cuales son vislumbradas debajo del altar celestial, clamando por la justicia divina. Este acontecimiento inicialmente resalta la supervivencia del alma después de la disolución del cuerpo físico, ascendiendo al cielo mientras aguarda la eventual resurrección. Además, se evidencia que el alma persiste en un estado pleno de conciencia. Esta noción es respaldada por las palabras del apóstol Pablo, quien en Filipenses 1:21 y 23 expresa su deseo de estar con Cristo tras la muerte física, considerándolo una ganancia superior. En segundo lugar, se observa que el lugar celestial donde se encuentran estas almas está bajo el altar. Estos individuos fueron fieles en la tierra, entregando sus vidas al Señor sin preocuparse por las consecuencias, y ahora residen en el santuario celestial, en la cercanía de Dios. Se hace alusión al paralelismo entre el tabernáculo terrenal, construido por Moisés, según un modelo mostrado en una visión del tabernáculo celestial, lo cual reflejaba las realidades espirituales de este templo celestial. En Apocalipsis se encuentran múltiples referencias a distintos elementos del tabernáculo, delineando una conexión simbólica. Estas almas martirizadas, ubicadas bajo el altar celestial, presentan una petición al Señor, clamando en voz alta y cuestionando la demora en su juicio y venganza. Se les otorga vestiduras blancas y se les indica que aguarden un poco más, hasta que se complete el número de sus semejantes y hermanos destinados a padecer un destino similar en la tierra. Esta escena sugiere un periodo de espera, en el cual se aguarda la culminación de los eventos proféticos vinculados a la justicia divina. En el tapiz del Apocalipsis se despliega una escena majestuosa y conmovedora. Una multitud de mártires aguarda con una paciencia serena la justicia por sus sacrificios. Aunque el acto de vindicación no se manifiesta de manera inmediata, el consuelo divino se hace presente para mitigar su espera con recompensas instantáneas. Estos valientes reciben vestiduras blancas, un don celestial que simboliza la aprobación divina y la glorificación pública. El resplandor de este blanco evoca dignidad, honor y victoria, proclamando su estado de gracia y pureza ante la mirada omnisciente de Dios. Ataviados con estas nuevas prendas, los mártires hallan reposo y seguridad en la cercanía del Señor, confiados en que, en el tiempo adecuado, la justicia será impartida por el Creador, colmando sus anhelos de equidad y rectitud. En un segundo momento, se instruye a estos mártires a aguardar pacientemente hasta que se complete el número predeterminado de compañeros y hermanos que también habrán de enfrentar un destino similar.
Esta espera podría extenderse a lo largo de un periodo en el cual todos aquellos designados por la voluntad divina para sufrir por la fe serán sometidos al martirio, en una prueba de fe y resistencia que fortalece su vínculo con lo divino. Continuando con el relato bíblico, se describe la apertura del sexto sello, un acontecimiento apocalíptico que desencadena una secuencia de eventos catastróficos de proporciones colosales. Un temblor estremecedor sacude los cimientos de la tierra, oscureciendo el sol como si fuera un manto negro y tiñendo la luna de un tono sanguíneo. Signos ominosos que proclaman cambios drásticos y desestabilizadores. Las estrellas caen del firmamento como higos desprendidos por el viento de una higuera. El cielo mismo parece plegarse como un pergamino enrollado, mientras las montañas y las islas se ven desplazadas de sus ubicaciones habituales. Este caos cósmico y terrenal despierta un temor abrumador en la humanidad, una sensación de fragilidad y vulnerabilidad frente a fuerzas incontrolables. Las figuras prominentes y poderosas de la sociedad, ya sean reyes, magnates, líderes o personas de cualquier rango, aterrorizadas por estos sucesos apocalípticos, buscan desesperadamente refugio en cuevas y entre las rocas. Suplican a las montañas y a las formaciones rocosas que los cubran y los protejan del juicio divino que perciben como inminente. En su angustia, se preguntan quiénes podrán resistir ante la magnitud de estos sucesos apocalípticos, anticipando un juicio divino imponente y aterrador que sacudirá los cimientos de la existencia tal como lo conocen. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y suscríbete para que no te pierdas de más videos como estos. Ahora sí, continuemos. El sexto sello, un acontecimiento de gran magnitud profetizado, representa el momento culminante del juicio final, marcando el desenlace y la transformación del mundo conocido. Este momento trascendental señala la consumación del gran día de la ira divina, un periodo en el cual se manifiesta la justicia de Dios en su plenitud. Los 4 sellos previos simbolizan distintos juicios que caracterizarían la era de la ausencia del Señor, aumentando en intensidad conforme se acerca su segunda venida. Sin embargo, el sexto sello representa la culminación última y definitiva de la ira divina sobre una humanidad que ha persistido en la rebeldía contra su Creador. Este juicio es único e irreemplazable, implicando no solo la disolución de los cielos conocidos, sino también el reconocimiento forzoso por parte del mundo incrédulo de la autoridad soberana del Cordero de Dios. Los eventos cósmicos que acompañan la apertura de este sello son visibles tanto en los dominios celestiales como en la tierra, en perfecta concordancia con las profecías anunciadas por el Señor en su sermón profético. Estos signos previos precederán su venida gloriosa, tal como se registra en Mateo 24, 29, 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo, del hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venido sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estos acontecimientos cósmicos y celestiales, descritos como oscurecimiento del sol, la pérdida de la luminosidad lunar, el desplome de las estrellas
y la conmoción de los poderes celestiales representan señales sobrenaturales y trascendentales que marcan el inicio de un cambio monumental en la historia de la humanidad. Ciertamente, hay mucho más para explorar en relación con los pasajes bíblicos que abordan los eventos futuros, no solo limitados al libro del Apocalipsis. A lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se hacen referencias y profecías sobre eventos que se relacionan con la venida gloriosa del Señor y el final de los tiempos, tal como los conocemos en este mundo bajo el dominio humano. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, entre otros, ofrecieron visiones y profecías que se entrelazan con los relatos apocalípticos presentados en el libro de Apocalipsis. Estos escritos a menudo emplean un lenguaje simbólico y alegórico para transmitir la magnitud y la naturaleza de los eventos que se avecinan en el juicio final y el advenimiento de la gloria divina. El terremoto que se menciona en diversas partes de las Escrituras puede no ser solo un evento físico, sino también una representación simbólica de la gran conmoción y agitación que envolverá a la humanidad y a la creación misma en esos tiempos finales. Las erupciones volcánicas, la emisión de polvo, humo y gases a la atmósfera podrían interpretarse como catástrofes naturales sin precedentes que afectarán el funcionamiento normal del Sol y la Luna, haciendo que el Sol se oscurezca y la Luna adquiera un aspecto rojizo, tal como se describe en las Escrituras. Las referencias a las estrellas que caen del cielo pueden ser interpretadas tanto simbólicamente, representando eventos catastróficos o cambios cósmicos significativos, como literalmente como una lluvia de meteoritos que impactan la Tierra. Independientemente de si se trata de un simbolismo o una descripción literal, la imagen es impactante y representa la magnitud de los eventos que tendrán lugar en ese tiempo final. Es importante señalar que la interpretación de estos pasajes bíblicos han sido objeto de debate y diversidad de opiniones entre los estudiosos y teólogos a lo largo de la historia. Algunos abogan por una interpretación más literal, mientras que otros ven más simbolismo en estas descripciones apocalípticas. En última instancia, estas profecías apuntan a la soberanía divina sobre el destino final del mundo y la culminación del plan de redención de Dios para la humanidad. Cuando reflexionamos sobre la descripción del cielo desenrollándose como un pergamino y siendo retirado, es fundamental no interpretarlo de manera literal. Esta imagen simbólica nos invita a contemplar un panorama catastrófico de proporciones inimaginables. Imagina un caos que trasciende los límites de la comprensión humana. La Tierra misma se ve transformada en un escenario desgarrador y distorsionado. Las montañas, pilares de estabilidad, desaparecen ante nuestros ojos, y las islas son arrancadas de sus emplazamientos habituales. Estos cataclismos desencadenan un estado de desorden tan abrumador que el ser humano se enfrenta a la desconcertante realidad de su propia destrucción. En medio de este caos apocalíptico emerge una profunda percepción interior que confronta a la humanidad con la fragilidad de su existencia y su inevitable destino. Este panorama turbador anticipa la inminente venida de Cristo, un evento profetizado en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento. Su llegada marcará un momento trascendental, el juicio final sobre todas las naciones. En este día de la ira divina, la humanidad experimentará una revelación intensa y aterradora, la comprensión de que este mundo no es su verdadero hogar. Las palabras del capítulo 1
versículo 14, resuenan como una advertencia contundente y sombría. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Amarga es la voz del día de Jehová. Allí gritará el valiente. Estas palabras evocan la inminencia del juicio divino y la amarga conciencia de que los tiempos de retribución están a las puertas. En este panorama apocalíptico, el terror y la inquietud se apoderarán de los corazones, mientras la humanidad enfrenta el impacto de su desobediencia y se encuentra cara a cara con la justicia implacable de un Dios que demanda cuenta de sus acciones. Es un llamado a la reflexión, una invitación a la preparación espiritual y un recordatorio de que, en medio de la turbulencia, la esperanza y la redención aún pueden encontrarse para aquellos que buscan el camino hacia la gracia y la salvación. En los momentos finales, cuando el juicio divino se aproxime, habrá un temor indescriptible que se extenderá por toda la faz de la tierra. El dolor y la angustia no serán simplemente físicos, sino que trascenderán cualquier aflicción terrenal. Serán el eco de la inevitable confrontación con la presencia gloriosa del Hijo de Dios. Tal como se relata en las Sagradas Escrituras, la gente clamará a los montes y las colinas, suplicando ser cubiertos por ellos, deseando ocultarse de la ira del Cordero y de aquel que está sentado en el trono. Este juicio divino no discriminará entre clases sociales ni estatus. Será universal en su alcance. Los reyes, líderes políticos, los grandes en poderío, los ricos en posesiones, los capitanes y militares, los poderosos en influencia, así como los siervos y los libres, todos serán alcanzados por la mirada inescrutable del juicio divino. Ninguna fortaleza terrenal, ninguna riqueza acumulada, ni la fuerza más imponente podrá eximir a alguien de esta confrontación inevitable. Isaías profetizó con precisión sobre estos tiempos oscuros, donde el día del Señor se acerca como una devastación desatada por el Todopoderoso. En medio de este juicio, toda mano se debilitará. Los corazones de los hombres se llenarán de terror y desfallecerán, sumidos en angustias y dolores semejantes a los de una mujer de parto. Los rostros se verán alterados por el miedo, mostrando el temor y la desesperación que se apoderarán de cada individuo. En su desesperación, la humanidad intentará huir. Buscará refugio en las cuevas, bajo las rocas, anhelando que la tierra se desplome sobre ellos para escapar del juicio divino. Pero en ese día no habrá escondite ni escape. Ningún rincón de la creación estará fuera del alcance de la justicia divina. En vano buscarán un resguardo para protegerse del verdadero Rey, cuando Él venga a ejercer su juicio sobre el mundo. Es un recordatorio de que ningún poder humano, ningún estatus social, ninguna riqueza acumulada podrá ofrecer salvación o escapatoria frente al juicio final. Solo aquellos que se sometan a la voluntad del Creador y busquen la redención en Él, encontrarán la verdadera paz en esos tiempos de juicio y tribulación. En el remanso de la eternidad existió un refugio, un asilo seguro en la ternura y la compasión del Cordero. En la magnánima misericordia de ese lugar, la seguridad yacía extendida como un manto cálido. Sin embargo, los hijos de la humanidad optaron por rechazar ese abrazo amoroso. En lugar de aceptar la gracia divina, ahora, en medio de las turbulencias, buscan desesperadamente la protección de las cuevas y las montañas, suplicando que se desplomen sobre ellos, intentando escapar así del vendaval de la calamidad que los acecha.
A pesar del despliegue incesante de la adversidad y la magnitud del desastre, la humanidad persiste en su arrogancia, renuente a inclinarse ante la presencia divina. En medio del caos y el temor, no se eleva ni un solo clamor de arrepentimiento, un atisbo de compunción por las faltas cometidas. Llegará un día, el día de la ira divina, cuando la humanidad se enfrentará a la verdad ineludible. Este mundo no es su feudo. El orgullo humano que desatendió la presencia y los deseos de Dios será abrumado por la revelación de su infinita gloria. En el momento en que Dios empiece a tambalear los cimientos de la realidad, todos entenderán que su existencia en este plano es un don efímero otorgado por la gracia divina. Para aquellos que han entregado sus vidas a Jesucristo, es esencial comprender la fugacidad de este mundo. Este mundo está destinado a desvanecerse. Solo el reino eterno de Dios prevalecerá. Por tanto, solo lo que hayamos invertido en el reino de Dios trascenderá, mientras que todo lo demás se desvanecerá como polvo en el viento. Las palabras sabias del apóstol Pedro en su segunda carta resuenan como una advertencia y una esperanza. Nos insta a vivir vidas santas y piadosas, aguardando la llegada del día de Dios. En ese día, los cielos se incendiarán y los elementos terrenales se consumirán, pero la promesa de nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia reinará, será nuestro anhelo y refugio. Por lo tanto, es imperativo que nos esforcemos por ser encontrados sin mancha e irreprochables en paz. Hermanos y hermanas, volvamos nuestra mirada hacia las cosas celestiales. Somos viajeros de paso en esta tierra, con un lapso que se mide en décadas. Sin embargo, nuestra morada final será la eternidad, habitando junto a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, incentivémonos unos a otros, recordando que nuestra recompensa es eterna y sublime. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.